Este es un mensaje del pastor Daron Roberts, traducido y predicado para todos aquellos que hablan español, desatando la verdad del Evangelio de Jesucristo a un mundo perdido para la gloria de Dios. Así que esta mañana vamos a volver a la palabra de Dios y tengo muchas ganas de hacerlo, así que por favor vuelvan a sus Biblias a Primera de Pedro capítulo 2 verso 6. Le dije que íbamos a hacer una pequeña miniserie que la titulé la semana pasada y hablaré en eso en un momento. Creer en un Dios que no te avergonzará, decepcionará. Y antes de llegar allí, quiero hablar esta mañana por un momento. Muchos de ustedes saben el nombre de Joni Eareckson Tada. Ella fue paralizada de cuadraplégica en 1967 en un accidente de buceo cuando tenía 17 años. Muchos de ustedes probablemente saben el ministerio de Joni a través de Joni y sus amigos. El ministerio para la persona discapacitada de todo alrededor del mundo. Y ella ha sido usada por su propia devastación de la lesión que ella tiene en su vida y su cuerpo para hacer una oportunidad, no solo para ayudar a aquellos en necesidad, sino compartir las buenas nuevas de Jesucristo. Ella especialmente es relacionada con nuestra familia porque mi esposa y su hermana aquí, Brooke, su abuelo, formó parte de que Dios trajo a la vida de Joni para rehabilitarla después de la lesión, enseñarle cómo conducir y devolverle una vida de algo normal como cuadraplégica. Así que es una mujer muy querida para nuestra familia. Pero estaba reflexionando esta semana en una historia que ella nos contó muchas veces, tal vez ustedes la han oído, pero 10 años después de su lesión conoció a Elizabeth Elliot. Y Elizabeth Elliot, si saben, es una mujer maravillosa de Dios. Estaba casada con Jim Elliot, que murió a manos de los indios de Auca cuando iba a hacer el trabajo del ministerio en la selva de Ecuador. Y Dios ha usado la vida de Elizabeth Elliot de muchas maneras. Escucho su voz muchas veces en mi casa porque mi esposa escucha sus grabaciones. Pero Joni cuenta la historia de un comentario que Elizabeth Elliot le dijo a ella y que realmente marcó el camino de su vida. Mientras que se separaban tras una reunión que estaban juntas, Elizabeth le miró a Joni y le dijo esto. Le dijo a Joni que ahora es tetrapléjica de por vida. Le dijo: Joni, recuerda, el sufrimiento nunca es vano. El sufrimiento nunca es vano. La idea es que Dios nunca desperdicia el sufrimiento. De hecho, esa frase, el sufrimiento nunca es vano, se convirtió no solo en una frase que galvanizó la teología y la fe de Joni Eareckson Tada, sino también Elizabeth Elliot, que la impulsó toda su vida también. De hecho, su última obra publicada fue un libro titulado El sufrimiento nunca es vano. Bueno, esas mujeres fueron utilizadas profundamente por Dios internacionalmente alrededor del mundo, y lo que marcó y impresionó a la gente fue que cuando las escuchaban hablar, escuchaban una teología robusta, esa fe profunda de que habían aprendido a confiar en Dios en medio de un sufrimiento increíble. Ellas creían en un Dios que nunca desperdiciaría el sufrimiento. ¿De dónde tienes una teología como esta? ¿De dónde viene esa profundidad? ¿Qué clase de verdades y pasajes galvanizan nuestros corazones? Bueno, uno de ellos es que acabamos de echar un vistazo la semana pasada y vamos a verlo nuevamente hoy. 1 Pedro 2:6. 1 Pedro verso 6. Note la línea que Pedro le dice a una iglesia que está en sufrimiento. Al final del versículo 6, note lo que dice. Y el que cree en él no será avergonzado. Qué gran pensamiento, ¿verdad? Una creencia en Dios que es tan sólida, una creencia en un Dios que es tan maravillosa y magnífica y sabia y soberana y creer en un Dios que puedes confiar tan plenamente que sabe que si esa fe que tienes en Él es genuina y real, nunca dejará decepcionarte. Dios nunca te decepcionará. La palabra allí desvergonzarte significa avergonzado, abandonado, quedarse sin refugio, sin esperanza, sin ayuda. La semana pasada le dije que llamé esta pequeña serie Creyendo en un Dios que no te avergonzará. Y alguien me dijo, ¿no sabes que sería mejor titularlo Creyendo en un Dios que no te avergonzará? Y le dije, sí, es mejor decirlo de esa manera.
Pero realmente buscaba algo en eso mencionarte y quiero mencionárselos hoy también, que estaba buscando, teniendo el tipo de fe que no va a fallarte y decepcionarte. Así que en un sentido puedes decir, estamos hablando de una creencia en Dios que no te avergonzará. Estamos hablando de tener un tipo de fe que te permite confiar en Dios en medio del sufrimiento que Él traiga, y la fe que tienes en Dios no fallará. Una fe sólida, una fe real, una fe rendida que está atada a Él. Así que esa era la idea, y probablemente es mejor decir que hablando de cerca de creación, de creer en un Dios que no te avergonzará, no estamos solo hablando de fe, sino el objeto de nuestra fe, que es Dios, y confianza en Él. ¿Qué significa entonces vivir tu vida con una fe tan sólida y robusta que puedes confiar que Dios nunca te abandonará y nunca te decepcionará? Y escuche, no importa el sufrimiento que traiga, no despreciará a ninguno de ellos. Si puedes creer, como Romanos 8:22 dice, todo es para bien. ¿Cómo vivirías de esa manera entonces? ¿Por qué luchamos entonces cuando el sufrimiento viene? La semana pasada, cuando estuve en Argentina, estaba haciendo lo que me gusta hacer en Argentina cuando no estoy predicando, que es comer filetes de carne. Y básicamente lo que hizo, filetes de carne, y luego prediqué, y estaba en un Walmart local y comiendo. Y suena raro, pero no lo es, créanme. Realmente bueno el Walmart allá. Y estaba sentado allá con Jim Fowler y Sunny presentándoles a mi Walmart, que tiene los filetes favoritos. Y estábamos hablando. Y Jim me dijo, Darren, ¿sabes? Pensando el mensaje de la semana pasada, me dijo, ¿por qué creemos que si creemos estas verdades, que sí las creemos que es un Dios soberano, un Dios que es bueno, un Dios que es amoroso, que es bondadoso? ¿Por qué si creemos en estas verdades acerca de Dios, por qué luchamos tanto cuando estamos en dificultades? Lo que quise decir es que sé que estas cosas son verdad. Tú sabes que estas son cosas son verdad. ¿Por qué luchamos? Y te has hecho esa pregunta tú también. Lo que no quiero decir algo, un Dios soberano del universo. Tú crees que es un Dios soberano. Y sin embargo, cada semana de nuestra vida, cuando enfrentamos providencias, dificultades, sufrimientos, decepciones, podemos luchar contra el miedo, desánimo, ansiedad, la depresión, desesperanza. ¿Por qué es eso acerca de nosotros? ¿Por qué somos así? Así que estaba pensando que fue una buena pregunta por mi hermano Jim. Y me quedé allí sentado y preguntando. Dice, ¿por qué luchamos con eso? Y le dije, Jim, déjame decirle lo que veo en las Escrituras y mi propia experiencia. Esto es lo que creo que es. Tenemos deseos, normalmente buenos deseos que queremos ver cumplidos o que deseamos que se hagan realidad ahora o en el futuro, cosas que deseamos del pasado. Tenemos deseos y normalmente pueden ser buenos, pero lo que ocurre es que nos cuesta cuando la providencia de Dios está en conflicto con nuestros deseos. Quiero ser más profundo y suena muy egoísta esto. No consigo lo que quiero, así que me molesto. Pero realmente no es más profundo que eso. Es realmente así de simple. Y esa es la peor parte, es que tenemos deseos, incluso buenos deseos, pero cuando la providencia de Dios entra en conflicto con nuestros deseos, no estamos seguros de que queremos la providencia de Dios o confiar en la providencia de Dios. Preferimos tener nuestros deseos. O cuando miramos hacia el futuro y tenemos un deseo, tememos que no consigamos ese Dios que no nos dé ese deseo, para que no nos lo dé, y entonces nos ponemos ansiosos. ¿Saben? No es realmente más profundo que eso. Es así de simple. Y es vergonzoso cuando lo pienso. Yo lucho. Le estaba diciendo a Jim, tú luchas cuando la providencia soberana de Dios está en conflicto con los deseos que tenemos. Es así de simple. Y lo que vino a mi mente inmediatamente fue Juan 14. Juan 14. Si quiere, vayan allí por un momento. Este es el principal problema de los discípulos en el aposento alto. Tenían deseos buenos y piadosos. Deseaban cosas realmente buenas. Si miras a Juan 14, solo para recordarles. Juan 14, cuando entras en el aposento alto, los discípulos están realmente luchando. ¿Recuerdan esto de nuestro estudio del Evangelio de Juan cuando lo hicimos? De hecho, miren Juan 14, verso 1. Él le dice, no se turbe tu corazón ni sea inquiete. Eso significa que estén abatidos de alma, desesperadas, desanimados. De hecho, podrías incluso llegar en el texto, usando esa lengua, decir que ellos tenían como un ataque de pánico. Estaban temerosos. ¿Por qué estaban luchando los discípulos con eso? Bueno, ellos tenían buenos deseos. Ellos querían que Jesús se quedara con ellos. Eso era todo. ¿Y eso estaba mal?
Ellos querían que Jesús, en su forma encarnada como Dios hombre, permaneciera con ellos. Y Jesús les dice, tengo que irme. Tengo que ir al cielo, voy a dejarles el Espíritu. Dios el Padre me envió el Hijo y voy a morir y voy a asegurar tu salvación. Y luego voy a ir al cielo y voy a dejarles el Espíritu. Y me dicen, no, 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 no. Solo queremos que te quedes. Somos diferentes de los discípulos. Tenemos buenos deseos, cosas que deseamos que no son malas. Pero nuestros deseos, cuando entran en conflicto con el plan de Dios soberano, y desarrollados, nos preocupamos, nos ponemos nerviosos, ansiosos, desanimados, nos preocupamos y somos como ellos. Entonces, ¿qué Jesús le dice a los discípulos como respuesta? ¿Qué les dice? ¿Cuál es la respuesta? Allí el 14:1. No deje que su corazón se inquiete o esté tembloroso. Creen en Dios, crean también en mí. Jesús les dice que ejercen su fe. Les dije, recuerden, la fe no es un evento puntual. La fe es como un músculo, es algo que tienes que ejercitarlo, tienes que crecer. La fe es una entrega a la palabra de Dios, un corazón entregado a la verdad de las Escrituras. Piensen lo que sencillo es esto. Cuando los discípulos luchan por sus deseos, entran en conflicto con la providencia que se despliega de Dios. La respuesta para calmar tu alma, eliminar su desánimo, calmar su corazón, acabar su ansiedad, tranquilizarlos, calmarlos, llevarlos de quejarse a adorar, de llevarlos de la ansiedad a la tranquilidad, llevarlos del descontento a la confianza, era una sola cosa: fe, creer. Necesitamos ser un pueblo que cultive nuestra fe para creer verdades como 1 Pedro 2:6. Dios, no me vas a avergonzar, nunca me fallarás, nunca me dejarás caer. Creo eso. Y cuando hacemos eso, el ministerio sobrenatural del Espíritu Santo actúa en nuestro corazón para calmar nuestras almas. Así que, Cornerstone, solo tengo una pregunta para ti. Y si estás visitando hoy, es una pregunta para ti como visitante también. ¿En qué parte de tu vida está el plan y providencial de Dios en conflicto con tus deseos? ¿Y cómo lo estás haciendo? Estoy hablando de buenos deseos. Puede ser la salvación de un niño, puede ser la eliminación de una enfermedad, puede ser una bendición en tu lugar de trabajo, puede ser una dinámica en tu matrimonio. Donde tienes deseos buenos e incluso piadosos, donde la providencia de Dios entra en conflictos con tus deseos. Es decir, Dios no me está dando lo que yo quiero. ¿Cómo estás haciendo con eso? Porque normalmente esas zonas están relacionadas normalmente. No luchamos con la providencia y el plan de Dios cuando conseguimos lo que queremos, y no está mal. Nosotros nos cuesta cuando Dios no nos da lo que queremos, y es cuando nuestros corazones luchan, y es cuando nuestra fe se tiene que activar. Y ahí es cuando tenemos que crecer. Así que, ¿dónde estás luchando hoy, esta mañana, cuando los propósitos soberanos de Dios están desarrollando de tal manera que sufres, luchas, estás desanimado y tienes tiempos difíciles donde el gobierno soberano de Dios sobre tu vida no apoya tus deseos? Sea donde sea esas áreas, cómo estás haciendo con tu fe va a dictar tu actitud, tu vida espiritual. Si su fe estás confiando en las promesas de Dios, cuando no te da lo que quieres, te rindes a Él, crees en Él, que sabes que lo que Él da es mejor, probablemente estás bastante contento, esperanzado, agradecido. Probablemente estás triste y desanimado por cosas que no quieres, pero estás confiando en Dios. Probablemente tienes un alma bastante tranquila, pero si tienes deseos en tu vida que Dios no te da, tienes providencias en las que no responde las oraciones que quieres, no te da lo que quieres, y estás luchando con Dios y enfrentándote con Dios y estás frustrado con las circunstancias, probablemente estás bastante desanimado o descontento, porque el desánimo nace de la falta de fe, de la creencia. No confiamos donde Dios nos tiene, en el tiempo que nos tiene, y no confiamos que lo que Él nos da es lo mejor. Así que vamos a ir a Romanos 8:28. Eso es lo que quiero hacer hoy para nosotros, y estoy muy emocionado de enseñarles esto a ustedes hoy. He estado estudiando esto esta semana en mis pausas cuando estaba en el sur, y nunca había enseñado Romanos 8:28 antes, y obviamente es un pasaje favorito. Es un texto favorito, es una sección favorita de la Escritura para muchos de ustedes. Si usted ha estado al lado, sabes que quizás es el principio principal que algunos dicen en verdad del Nuevo Testamento, que te ayudan. Pero esto es lo que quiero hacer hoy. Quiero, en el espíritu de 1 Pedro 6,
creyendo en un Dios que no te avergonzará. En el espíritu de ese texto quiero mirar Romanos 8:28 y quiero ayudarte o ayudarnos, Cornerstone, fortalecer nuestra fe cuando nuestros deseos chocan con la providencia de Dios. Quiero fortalecer tu fe y la mía cuando nuestros deseos chocan con la providencia de Dios. Así que te pregunto nuevamente, ¿dónde ejercería estas verdades en tu vida? ¿Dónde en tu vida estás incómodo? ¿Dónde estás donde no tienes lo que Dios te dice y tienes dificultad, desánimo, estás desanimado? Tienes que ejercitar la fe, debemos crecer. Así que vamos a ver 4 ideas diferentes y este es nuestro bosquejo. ¿Listo? 4 pensamientos que fortalecen nuestra fe. 4 pensamientos que fortalecen nuestra fe cuando nuestros deseos chocan con la providencia de Dios. Así que quiero que sea tan práctico que esta semana que cuando tengas un deseo y Dios no te lo dé y empieces a tener dificultades, quiero que puedas llamar estas 4 verdades a tu mente. Pensamientos que fortalecen tu fe. Pensamientos que fortalecen tu fe, los llamé pensamientos porque lo van a ver un momento cómo son descritos. Son pensamientos, son verdad, llenos de verdad, pero lo que quiero que mediten en ellos, que reflexionen en ellos, que piensen en estas verdades. Pensamientos que fortalecen la fe cuando tus deseos chocan con la providencia de Dios. Y aquí está el primero. El primer pensamiento que fortalece la fe y en el que quiero que medites o que pienses cuando tus deseos chocan con la providencia de Dios. El primero es este. Concéntrate en lo que sí sabes, no en lo que no sabes. Concéntrate en lo que sí sabes, no en lo que no sabes. Déjame leer Romanos 8:28. Lo sabe muy bien, pero vamos a leerlo nuevo. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Antes de desempacar el punto, considere por un momento este texto que da los Romanos. Pablo nunca ha estado en esta iglesia, no ha asistido a esta iglesia, él ama esta iglesia, conoce a gente en la iglesia, le gustaría ir a esta iglesia, pero les está escribiendo. ¿Y cuál es el contexto? ¿Cuál es el escenario, la ocasión del capítulo 8? Bueno, simplemente les da seguridad, fortalecer su confianza en el Espíritu. Pero tenemos que recordar algo. Romanos 8:28 es en el contexto del sufrimiento. El sufrimiento, si regresan allí, véanlo en el verso 18. Porque considero el sufrimiento de este tiempo presente. Y luego habla, véanlo en el verso 22. Toda la creación está gimiendo y sufriendo. Véanlo en el verso 23. Y nosotros mismos gemimos y sufrimos. Mire el verso 26. De la misma manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Están en debilidad, luchando y sufriendo. Mire el verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Habrá tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Ya tienes aquí la idea. Esta iglesia en Roma está atravesando dificultades, hostilidad, juicios, persecución. Romanos 8:28 se encuentra su punto en el sufrimiento, la dificultad, desánimos, tiempos difíciles. Así que volvamos a nuestro primer pensamiento que fortalece la fe y que quiero que reflexiones y que medites y que te lo contemples. Cuando tus deseos chocan con la providencia de Dios, quiero que te centres en lo que sí sabes y no en lo que no sabes. ¿De dónde tengo este punto? Bueno, está allí en el texto. Véalo en el verso 28. En el medio del sufrimiento, en el medio del desánimo, en el medio de la aflicción, Pablo no les escribe a ellos para que organizar y solucionar y resolver todos los problemas. No le dice que voy a eliminar sus persecuciones y la hostilidad. Ni siquiera le dice que sus circunstancias van a cambiar. Simplemente empieza con esta idea. Véalo en el 28. Y sabemos hoy es la confianza acerca de algo. El texto griego es un tiempo verbal perfecto en el texto griego, así que es una forma interesante del verbo que está usando allí. Está usando una forma en el texto griego para hablar de certeza, confianza, convicción. Él quiere que exista la idea de que esto no es un deseo, esto no es algo que estás esperanzado y que espera que suceda.
no es pensamiento positivo o optimismo. Esto es una creencia y una confianza y una convicción firme. Es una demostración del músculo de la fe. Y él se pone a sí mismo en esto con los creyentes. Dice, y nosotros sabemos. Eso es confianza. Sabemos que Dios haga que todas las cosas actúen bien, sean para bien. Y entonces les pregunto a ustedes, Cornerstone, cuando te enfrentas dificultades, vamos a pensarlo, vamos a tener una pequeña discusión. Te enfrentas a dificultades. ¿Tienes posibles casos del futuro que estás preocupado? Cosas del pasado, quizás cosas que no puedes cambiar, cosas que están ocurriendo, que están ocasionando sufrimiento y dificultades en tu vida. ¿Pasas más tiempo pensando en lo que sabes o en lo que no sabes? Piénselo. ¿Por qué nos da miedo acerca del futuro? Porque estamos pasando en lo que pasaría así o en lo que vaya esto y si podría ser y ni siquiera tenemos control de eso, pero estamos ansiosos por algo que ni siquiera ha ocurrido. Nos concentramos en lo que no sabemos y en lugar de pensar en lo que sí sabemos. ¿Qué tal si esta semana, en tus momentos de desánimo, tentaciones y luchas, piensas a pensar, dice, no sé por qué esto va a suceder esto, no sé por qué esto va a suceder de esta manera, y sí, por qué esto ocurre, y por qué aquello ocurre, y no puedo explicar esta cosa, y no puedo resolver aquella otra cosa, y qué tal aquello, lo otro, y entonces tienes esa enfermedad de hipótesis. ¿Qué tal si te detienes y dices, mira, hay un montón de cosas que no sé, y no me sirven de nada para enfocarme en ellos, pero esto sí es lo que sí sé. Dios tomará lo que está pasando y lo hará que obre para bien. Y eso es suficiente. A veces incluso necesitamos decirnos nosotros mismos en la iglesia, cuando vemos a cristianos preocupados, luchando y temerosos, podemos decirles, mire, yo sé que tal vez no sabe toda la cosa y yo tampoco sé todas las cosas y tal estamos luchando, pero no es suficiente saber que Dios sí lo sabe. Él sabe. Y nosotros sabemos que Él sabe, y si nosotros sabemos que Él sabe, ¿eso no es suficiente? Una de mis citas favoritas, que lo he dicho antes, pero John Piper dice esto: Dios siempre está haciendo 10,000 cosas y tal vez sabemos conscientes de 3 de ellas. Bueno, aquí vimos solamente necesitamos estar conscientes de una. No sé siempre lo que está sucediendo, no sé los propósitos de Dios. Mire, usted puede decir estas verdades a través de lágrimas, incluso desánimos y dificultades. No sabe lo que Dios está haciendo, pero cuando la providencia de Dios soberana choca con tus deseos, lo primero que tienes que hacer, de acuerdo con Pablo, es concéntrate en lo que sabes, no en lo que no sabes. Y sabemos que Dios hará que todo funcione bien para bien. Y estaba pensando en esta semana en Salmo 16, verso 6. Si quieres poner sus ojos allí rápidamente. Luego regresaremos a Romanos, pero no te ponga los ojos en Salmo 16, verso 6. Cuando alguien dice que sabe, que está centrado en lo que Dios sabe y que eso fortalece su fe, creo que está describiendo el tipo de fe que tiene David en Salmo 16, verso 6. Es una frase fascinante. Mire Salmo 16, verso 6. Realmente una frase dulce. Las líneas que me han caído en lugares agradables. De hecho, mi herencia me parece hermosa. ¿Sabes que caer en líneas en lugares agradables habla de límites? Dios ha puesto límites alrededor de mis acciones, mis actividades y mi conocimiento. Dios ha limitado mi conocimiento y Dios ha limitado mi capacidad para hacer ciertas cosas. Dios ha puesto un límite alrededor de mi vida. Los cristianos por fe trabajan para vivir dentro de esos límites que Dios, cuando Dios limita sus acciones y limita sus deseos y limita lo que quieren y limita su conocimiento, David está diciendo, Dios ha limitado mi conocimiento. Él sabe por qué lo está haciendo. Yo tal vez no lo sé por qué lo hace, pero confío que Él sabe. Y mira lo que dice David. Él dice, eso me parece hermoso. Eso es lo que quiero, eso es lo que deseo, quiero estar dentro de los límites que Dios ha puesto, donde ha limitado mi conocimiento y limitado el alcance de lo que puedo hacer, y solo quiero adorar allí, en esa limitación. Mis líneas han caído en lugares desagradables. Habla de un pensamiento de Romanos 8:28. No puedo saber lo que Dios está haciendo y por qué lo está haciendo. No tengo acceso a ese conocimiento secreto. Nadie me está consultando acerca del futuro. Pero sé esto, sea cual sea mis límites y cualquier conocimiento que yo tenga y cualquiera lo que Dios me tenga, no importa lo difícil que sea, es hermoso porque Dios me tiene ahí y Él sí lo sabe.
Concéntrate en lo que sí sabes y no en lo que no sabes cuando tus deseos chocan con la providencia de Dios. Vamos a regresar a Romanos 8 now. Regresemos a Romanos 8. Ese es el primer pensamiento que fortalece la fe. El primer pensamiento que fortalece la fe cuando los deseos chocan con la providencia de Dios. Concéntrate en lo que sí sabes y no en lo que no sabes. Segundo pensamiento que quiero que pienses. El segundo aspecto en el que quiero que reflexiones es este. Este es el segundo pensamiento y que quiero que reflexiones. Sea humilde por la exclusividad de la promesa. Sé humilde o siéntete humilde ante la exclusividad de la promesa. ¿Qué quiero decir con eso? Siéntete humilde o humíllate ante la exclusividad de la promesa. Déjame decirlo de una manera que te va a impactar y nos va a ayudar a enfrentar lo que quiero decir. Romanos 8:28, creo que a veces olvidamos, no es para incrédulos. No vas a un incrédulo que está sufriendo, que va a morir en su pecado y le dice Romanos 8:28. Dios está haciendo que todas las cosas sean buenas para bien para ti. No, no es verdad. No los está funcionando mejor, porque si muere en su pecado no va a funcionar bien para esa persona en sufrimiento. ¿Entiendes eso? Romanos 8:28 es una promesa exclusiva que se da a los creyentes para fortalecer su fe. Hay promesas que podría darles a incrédulos sobre acerca del carácter de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios, su misericordia y su compasión. Y todos intentamos hacerlo cuando tenemos incrédulos que sufriendo. Pero no vayas a decirle Romanos 8:28. Este no es un verso para ellos. Esto es un privilegio para el creyente. Y esto es lo que es fascinante acerca de eso. Y por eso que lo llamé, sea humillado por la exclusividad de esa promesa. No te calificaste para recibir Romanos 8:28. Dios te calificó. Tú no eras por tu propia naturaleza y en tu pecado candidato para esta promesa. Dios te hizo candidato. Cuando miras tu vida, escúcheme con esto, y yo miro mi vida y miramos los deseos que tenemos, los sufrimientos que enfrentamos, las dificultades que atravesamos, las dificultades que tenemos, me refiero a una escala masiva de enfermedades, muertes, deserciones, apostasías, ¿saben? Todas estas cosas grandes. Y hablando de tu agenda esta semana y algunos desánimos que tienes y una relación que no sabes, no funciona como tú quieres, de gran escala y pequeña escala, es un privilegio inestimable que podamos decir que Romanos 8:28 es para nosotros, que Dios va a hacer todo esto junto para bien, para mi vida y para su gloria. Ese es un privilegio absoluto que puede citar este versículo porque ninguno incrédulo puede poseer este verso y esto realmente debería fortalecer nuestra fe y humillarnos. ¿Qué quiero decir? Mira quién está calificado para la candidatura y para tener esta promesa que sea para ellos. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Aquellos que aman a Dios y aquellos que son llamados de acuerdo a su propósito. Deténgase por un momento. El lenguaje del llamado es la elección allí, es escogerte, es el plan determinado de Dios para poner su amor sobre ti, es Dios quien te está llamando, es Dios que te está rescatando. Esta es una obra soberana de salvación en la que Dios te llamó de las tinieblas a su luz. Escuchen. Cuando Dios te llamó, te dio un corazón para amarle a Él. No eras amante de Dios por naturaleza. Escuchen, por naturaleza somos ¿qué? Hijos de la ira. Romanos 1, por naturaleza somos supervisores de la verdad. Por naturaleza somos Salmos 5, somos contendores con Dios. Por naturaleza, Salmos 8, nos enfrentamos a Dios. Recuerden, Martín Lutero, antes de convertirlo, cuando era monje, estaba luchando con Romanos 1 y la justicia de Dios y el juicio de Dios y escribió, amar a Dios, yo lo odiaba. No nacemos
amoroso de Dios. Cuando el Señor salvó a Martín Lutero, él vino a amar la justicia de Dios, pero él la odiaba antes de su conversión. No nacemos con una disposición para amar a Dios. Requiere que Dios nos elija, nos llame, nos escoja, nos da un corazón nuevo, una nueva naturaleza, una nueva disposición, unos nuevos efectos y un nuevo amor por Él. Y ahora lo amamos porque Él nos llamó. Primera Juan 4:19, no te puedes evitarlo. Amamos porque Dios nos amó primero. Estás calificado y eres candidato para Romanos 8:28 porque Dios puso en ti un corazón para amarle y ahora porque lo amas, que es lo que un cristiano ama a Dios, porque amamos a Dios. Ahora Romanos 8:28 es nuestro. Un pastor, Brian Bergman, que es un predicador fenomenal, en Nevada, en Reno, me encantaba su ministerio. Me gustaría que viniera aquí algún día. Dijo esto: si no has sido llamado, entonces no hay manera que puedas amar a Dios. Pero si has sido llamado, no hay forma que no puedas amar a Dios. Escuchen, si alguien es amado por Dios, entonces Dios lo llamó, y si ama a Dios, Dios lo llamó y eso lo convierte en un candidato para recibir esta promesa. Así que cuando pases le diré a esta semana y empieces a luchar, que no tienes esto, no tengo aquello y esto desalentador y estoy sufriendo aquí. Yo lo entiendo, mi corazón se pone así, entonces empiezas a luchar con tus problemas. Esto es mi vida de esta manera y realmente no me gusta esta cosa y estoy luchando aquí y estoy desalentado por esto y el trabajo de esta manera, y empiezas a escucharte a ti mismo hablando y te das cuenta que solo te estás quejando, estás descontento, que solo estás documentando y publicando toda la forma que la soberanía de Dios no está alineado con tus deseos. Es lo que estamos haciendo cuando te quejas. Cuando nos contendemos con Dios. Con eso pasa esta cosa. ¿Qué tal se detienes y dices a ti mismo: ¿estás bromeando? Dios dice que todo en mi vida ahora mismo que es decepcionante, desalentador, difícil y sufrimiento, que va a entrelazar todo eso para traerlo para bien y para su gloria. Y la razón por la que hace eso por mí es porque me salvó. Él me hizo un candidato para recibir la promesa de que se asegurará que todo sea para mi bien y para su gloria. Eso no te humillaría. Yo creo que nos dejaríamos quedando y vas a decir: gracias, Señor, perdóname, tienes razón, gracias por darme la habilidad, porque los incrédulos que están luchando no pueden citar esta promesa. Los incrédulos que están sufriendo y luchando no pueden citar esta promesa. Los incrédulos que enfrentan providencias amargas no sé qué hacen. Cuando veo un incrédulo pasando por tragedias y dificultades, pienso: no tengo idea de cómo van a afrontarlo. ¿Cómo podría sobrevivir sin verdades como esta? Pero como cristianos, ¿estás bromeando? Cada vez que no sigo lo que quiero y la providencia de Dios se interpone en mis deseos, puedo decir: pero sé esto. Dios me calificó para recibir la promesa del que Él hará todo esto para el bien. ¡Qué gran privilegio! Y ese es un pensamiento que fortalece la fe. Ese es el número 2. Tenemos 2 más. Cuando queremos pensamientos que fortalezcan la fe, cuando la providencia de Dios no se alinea con nuestros deseos, primero, concéntrate en lo que sí sabes y no en lo que no sabes. Segundo, siéntate humillado por la exclusividad de la promesa. Y tercero, todas las cosas significan todas las cosas. Ahora escuchen, pasé 3 días en griego y 3 años en hebreo en el seminario de expositores, 96 créditos de mi formación de seminario. Estoy doctorado, pero no he terminado todavía. Y algún día lo daré. Y tengo mucha educación y no soy un tipo listo, pero he estudiado mucho. Sé los idiomas originales y esto es lo que puedo decirte con certeza. Todas las cosas significan todas las cosas. Eso es lo que le puedo decir que sé. Mire el texto. Esto es nuestro tercer pensamiento que fortalece la fe. Todas las cosas significan todas las cosas. Miren el texto. Mire. Y sabemos que Dios causa todas las cosas. La palabra para causa es ponerlos juntos. Sinergeo, es la palabra que usamos para sinergia. Es la idea de unir diferentes componentes, distintos elementos para formar un todo. John MacArthur dice sobre esta palabra: todo es absolutamente comprensivo, completo, sin ninguna cualificación ni límites.
Dios haciendo que todas las cosas se unan para bien significa que Dios va a hacer que todas las cosas sean una para bien. Cada elemento, cada cosa. Y mire lo que está rindiendo aquí. ¿Para qué lo trae en el texto? Si regresas al texto. Toda la cosa que sea para bien para aquellos que son llamados de acuerdo a su propósito. Eso significa el gran propósito de la redención. Dios trae todo junto por bien, no para ti, para mí. Es el gran propósito de lo que celebraremos en los nuevos cielos y en la nueva tierra, en la gloria por toda la eternidad. Todo lo que tú y yo no entendemos ahora y que no podemos ver como bueno ahora, pero algún día nos reuniremos juntos en comunión y decimos, eso es lo que Dios estaba haciendo en su propósito, es fascinante, y vamos a estar atrapados por eso. Ahora vamos a hablar de la bondad. Dios causa todas las cosas que se junten para bien. Vamos a hablar de la bondad. Hay cosas buenas en nuestra vida que no son sufrimiento, ¿verdad? Hay bendiciones. Tú y yo normalmente no luchamos con eso. Cuando leemos Romanos 8:28 sobre las cosas buenas, Dios causa todas las cosas buenas para bien y nosotros tenemos las cosas buenas, decimos, oye, sí, amén, y amo Romanos 8:28. Mire lo que Dios trajo junto. Esto todo es bueno. Y eso no es pecaminoso, es realmente eso. Juan 1:17 dice, todo lo bueno que se da y todo don perfecto que viene de lo alto es del Padre de las luces. Qué gran privilegio es. 1 Timoteo 4:5, porque todo lo creado por Dios es bueno y nada debe ser rechazado si se recibe con gratitud, porque se santifica por medio de las palabras de Dios y la palabra de Dios y la oración. Cuando tienes cosas buenas no deberías decir, oh, tengo que ser un puritano gruñón, no puedo ser feliz porque Dios trajo cosas felices y no puedo ser bendecido y dice que soy parte del evangelio de la prosperidad. No, escuchen, cuando Dios trae cosas buenas, es bueno. En Romanos 8:28 es trabajando todo bien, Él está siendo amable, bondadoso, misericordioso, está trayendo juntas cosas buenas para tu vida que son bendiciones y un privilegio y lo disfrutas, esos pequeños momentos de descanso y respiro y es maravilloso. Nuestra lucha no es cuando Dios está obrando todas las cosas para la buena y está en línea con nuestros deseos. La lucha es cuando no se alinean. Y aquí una nota importante que necesito hacer acerca de esto. No dice que todo sea bueno. Y eso es importante verlo. El texto no dice que todo sea bueno. De hecho, no todas las cosas son buenas. Algunas cosas son malvadas, son perversas, son horribles, son impías. Algunas son desesperadas, son de venganza. Hay muchas cosas en este mundo que son crueles, duras y difíciles. Enfermedades, crimen, impiedad, pecado. Y vivimos en un mundo caído. No todo es bueno en ese sentido. Y no es lo que está diciendo. Y no está diciendo que tenemos que ir al lado y actuar como que todo está bien todo el tiempo. Que todo Dios, todas las cosas bien y voy a llamar todo bien. No, algunas cosas son malvadas, impías y horribles. Y Dios nunca es la primera causa del mal. Dios odia el bien. Él se opone al mal. Él castiga el mal. No es lo que está diciendo el texto. No está diciendo que todas las cosas son buenas. Sinergeo es la palabra. Poner todo junto dice esto. Dios se asegurará de que todo lo que ocurra acabe encajándose para bien. Y es diferente. Eso requiere fe, eso requiere adoración, porque muchas de las cosas que vas a tener que confiar en Dios y creer en Él y ceder ante Él son cuando Él trae y permite ese propósito soberano, cosas que no te sientes bien, que no las disfrutas, que no las prefieres, que no son lo que tú quieres. Y tú tienes que decirte, eso no es bueno, pero sé que Dios últimamente lo va a usar para bien. Bien significa la bendición de Dios, el placer de Dios, el favor de Dios, la gloria de Dios. Los cristianos van a estar familiarizados, como saben, esta sala. Todos ustedes aquí en este cuarto están sufriendo. Algunos de ustedes están en sufrimiento de alguna manera. Todos estamos viviendo en un mundo caído. Probablemente tengas una lista de cosas luchando. No estás diciendo que todas estas cosas son buenas. Lo que sí estás diciendo es que creo en un Dios tan misericordioso, tan bondadoso, tan maravilloso, tan soberano, tan cuidadoso y me dio esta promesa de que aunque no sepa cómo, sé esto, que va a causar todo eso siempre para bien, va a traerlo junto. Es como José recuerda en Génesis, tiene esos eventos tristes, acontecimientos, todo lo que él quería que pasara en el reino con sus hermanos, todas esas dificultades, y llegas al final de su vida y hablando con sus hermanos, está tirando y les da esta teología. Génesis 50:20, lo que el hombre quiso para mal, Dios lo usará para el bien. Eso es lo que creemos.
Cuando nosotros como creyentes miramos una promesa así, no decimos que todo es bien, pero estamos diciendo que creemos un Dios que lo usará finalmente para el bien. Él no nos avergonzará de eso, tenemos confianza en eso, tenemos certeza en eso. Eso no va a ser lo que sientas, eso requiere que tengas fe muchas de las veces. Tienes que ceder y someterte a una promesa como esta y decir, independientemente de cómo me siento, independientemente de lo que está pasando, independientemente de las circunstancias, sé que Dios dijo esto y yo lo creo. Escuchen. La promesa de las Escrituras sobre la bondad de Dios, tienes que aferrarte a ellas. Escuchen algunas de estas. Deuteronomio 8. Dios guiará a su pueblo a través de 40 años de dificultades y los traerá bien. Salmos 84:11. No se niega nada bueno a los que caminan en rectitud. Lamentaciones 3:25. El Señor es bueno con los que le esperan. Salmos 119:68. Dios es bueno y hace el bien. Él es incapaz de hacer las cosas malas. Y Proverbios 31, la mujer sonríe del futuro con fuerza y dignidad con su ropa porque confía en la bondad de Dios. Ella no sabe el futuro, pero conoce un Dios que sí lo conoce, así que confía en Él. Déjame decirles algo. Y piensa esto conmigo por un momento. Una de las mayores amenazas para tu fe y tu vida cristiana es llegar a un punto en el que empiezas a mirar las circunstancias, las dificultades y los tiempos difíciles y no recuerdas que la bondad de Dios vendrá finalmente de esto, por su gloria, por su propósito y su plan. El bien vendrá porque Él lo prometió. Cuando empiezas a mirar tus circunstancias en tu vida, en tus pruebas y en tus dificultades, si olvidas esta promesa, estás en gran peligro. Recuerda el Salmo 73, Asaf. ¿Cuál es el problema de Asaf? Déjame recordarles. Salmo 73. Asaf fue del director del coro de Israel. Era como el Daniel de nosotros desde el principio. Y Asaf en el Salmo 73 dice, casi he desertado, casi abandono a Dios, casi dejo a Dios, casi dejo la fe, casi abandono todo lo que conocía de Dios. ¿Cuál era el problema de Asaf? ¿Recuerdan que él dijo al final de todo? Dijo, ciertamente Dios es bueno con Israel. Verso 1, la bondad de Dios, seguramente la cercanía de Dios es para mi bien, pero cuando no creía eso me volví envidioso y codicioso en mi vida. El problema de Asaf era que estaba mirando sus circunstancias y se olvidó recordar y llamar a su mente y creer que Dios usaría incluso la dificultad para bien y empezó a cuestionar la bondad de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la sabiduría de Dios y Asaf casi abandonó su fe. Es muy peligroso para nosotros no renovar nuestra mente sobre las promesas de Dios y su bondad cuando llega el sufrimiento. Incluso lo diré de esta manera, tal vez no había pensado en esto, pero en esas estaciones en las que no recuerden la bondad de Dios y no llames a mente Romanos 8:28, en realidad muchas veces estás codiciando. Dice codiciando, pastor. Sí, codiciar es que querer lo que alguien me tiene o querer a alguien para mí mismo. No, codiciar es simplemente tener un antojo, un deseo fuerte y tener ganas que quieres que no tienes. A veces codiciamos un camino diferente al que Dios nos da. Tenemos codicia y esa codicia, cuando codiciamos un camino diferente al que Dios nos da, desafortunadamente surge del hecho de que no confiamos en el plan que Dios nos ha dado y las decisiones que Él ha hecho que son buenas, así que codiciamos otras cosas. Y es un gran peligro. Romanos 8:28 dice, no codicies otro camino, no cuestiones Dios, confía en Él, en que todo para bien significa todo para bien. Y Cornerstone, tengo esta pregunta para ti. ¿Qué en tu vida en este momento estás cuestionando de que todo lo que dices, todo para bien significa todo para bien? En este momento, en esta mañana, ¿qué es tu todo? Si tiene todas estas cosas, yo confío en una cosa en esta, yo confío en Dios en esta, pero no sé si esto encaja en la categoría de todo el Señor. Dice, toda la cosa funciona para bien, pero esta aquí que es demasiado difícil, es demasiado duro, es demasiado desalentador, ha estado por mucho tiempo, no cambia. ¿Qué parte en tu vida está luchando para creer y ceder en la fe de que todas las cosas significan todo? Las cosas. Hombre, yo soy como usted y esto es una verdad incómoda. Pero la necesitamos porque ¿quién está detrás de todas estas cosas? El soberano, bueno, bondadoso, que nos ama, que tiene cuidado de nosotros y sus promesas y que nos prometió y que harán y que son para su gloria. Donde sea que el área donde está luchando para ver que todas las cosas son para bien es probablemente el área que Dios más quiere que crezcas tu fe. Quiere que confíes en Él. Y es también el área donde Satanás va a atacar tus debilidades porque quiere explotar esa fe débil.
Así que esas las tres pensamientos que fortalecen la fe cuando nuestros deseos chocan con la providencia de Dios. Concéntrate en lo que sí sabes, no en lo que no sabes. Seas humillado por la exclusividad de las promesas. Todas las cosas significan todas las cosas. Y cuarto, la definición de bien de Dios es mejor que la tuya. Tengo que confesar esto. Con diferencia, esta es la verdad más incómoda que estoy a enseñarles el día de hoy. Y ni siquiera me gusta mucho en mi carne. Voy a confesar eso en mi persona. Le voy a decir lo que le voy a decir no me gusta. Toma el Espíritu de Dios para que le guste lo que voy a decir. Y toma fe para gustar lo que voy a decirles. Porque nuestra definición de bien y las definiciones de Dios a veces coinciden y a veces no. Y en nuestra carne queremos que las definiciones de Dios bien coincidan con nuestra definición de bien, pero la definición de bien de Dios es mejor. Así que este es nuestro cuarto pensamiento para fortalecer la fe. La definición de bien de Dios es mejor que la tuya. ¿De dónde saco esa idea? Bueno, el texto, verso 29. Ese pensamiento no era, todos los comentaristas usan el contexto gramatical, todo estudiante de este pasaje ve la conexión. Vea los versículos 29, la palabra para. En la Biblia en español dice, es la gramática que conecta verso 28 con el 29. Para conectar lo que se dice en el 28 con el 29, vamos a ver una conexión gramatical. Y esto es lo que va a decir. Y luego les mostraré, va a decir esto. El hecho de que Dios actúe todas las cosas para bien, y el bien, según Dios, actuando en todas las cosas juntas, no es simplemente nuestra felicidad, es santidad. Es parecido a Cristo, semejante a Cristo. De hecho, Dios va a hacer todas las cosas que para bien y muchas veces eso te va a hacer muy infeliz, pero te hará más santo. Note verso 29. Porque los que él de antemano conoció, también lo predestinó a ser, vean esto, a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Deténgase allí. El hecho de que Dios actúe todas las cosas bien esa idea es conectado a esto. Dios está obrando todas las cosas juntas para bien, para su gloria, para que tú seas conformado a la imagen de su Hijo. Imagen allí, la palabra icono, semejanza, parecido. ¿Sabe la imagen de parecido? Es la semejanza a Jesús. Así que por eso es incómodo este pasaje. Cada área de tu vida en la que no eres como Jesús, es potencialmente una oportunidad en la que Dios va a trabajar todas las cosas juntas para bien, para convertirte en una persona que se parezca más a Jesús. Así que cada pecado, cada área de incredulidad, cada lucha, Dios va a orquestar soberanamente pruebas y circunstancias para sus propósitos, te saquen de un lugar donde seas menos como Jesús para hacerte más como Jesús. Y eso es una verdad incómoda porque lo que nos gustaría decir, Dios obra todas las cosas conjuntas para el bien, para que ocurra en mi vida y todo lo que yo quiero que sea bien. Ahora, esto es lo que no estoy diciendo. No estoy diciendo que la santidad y la felicidad son mutuamente excluyentes. Como, bueno, si vas a ser una persona santa no puedes ser feliz. En realidad, son de la misma manera. Dios te creó para su gloria. Él sabe que vas a ser más feliz, más realizado cuando seas más santo. Él sabe que va a ser más útil para Él, más amador de Él, más confiar más en Él cuando tu corazón sea más como su Hijo, el corazón de su Hijo. Así que en cada área de tu vida donde no hay una semejanza con Jesús, es una oportunidad de candidatura para que Dios opere todas las cosas juntas para el bien, para orquestar pruebas, circunstancias, dificultades en su providencia, para conformarte a la semejanza de su Hijo. Así que adivine que hasta que seas completamente como Jesús, Dios seguirá trabajando todas las cosas juntas para su definición de bien. Y por eso que dije que no me gusta esta verdad, porque es incómoda. Pero escuchen, si tú y yo nos dieran el bolígrafo y nos dieran el guión y nos dijeran que escribiéramos el plan de nuestra vida, ¿qué harías? Escribiría felicidad, realización, gratificación inmediata, eres el héroe y seguirías y tu vida sería tan aburrida, narcisista, egoísta y todo acerca de ti, sobre tus cosas, sobre tus deseos y tus anhelos. Si escribieras el guión de tu vida, ¿sería tan aburrido y egoísta? Por suerte, Dios no nos dio la pluma. Sí, porque lo hubieras, ni siquiera serías convertido. Dios decidió que iba a definir
lo bueno de forma diferente y su definición es mejor que la nuestra, y lo bueno para él es la semejanza de Cristo, así que va a escribir un guión, él va a escribir una historia que te va a dejar boquiabierto y va a hacer cosas en tu vida espiritualmente, sobrenaturalmente, en la salvación, en la santificación, en tu crecimiento, en tu familia, y vas a mirar atrás y decir, sí, si yo hubiera tenido ese control, nunca habría hecho estas acciones, pero mira lo que mi Dios ha hecho. Él trabaja todas las cosas juntas para bien para aquellos que aman a Él y son llamados de acuerdo a su propósito, pero te digo que nunca hubiese escogido eso. Y esa es la promesa. Así que cuando empezamos a preguntarnos por qué y a luchar y quejarnos y preocuparnos y quejarnos de la providencia de Dios y no se alinea con nuestros deseos, quizás deberíamos detenernos y decir a ti mismo, detente. Dios es misericordioso y ordena toda la cosa para conformarme a la imagen y semejanza de su Hijo. Y deberíamos detenernos y decir, Señor, gracias, eso es difícil, duele, doloroso, pero aparentemente nunca sería como Jesús en esta área sin esto, así que gracias. Y eso es un pensamiento que fortalece la fe. Qué verdad tan fascinante. ¿Y sabes qué pasa cuando empiezas a caminar así? Cuando te vienen estas verdades en tu mente, deja de manipular los resultados. Sabemos que ponemos asustados, nos preocupamos y empezamos a intentar manipular todo para que asegure que toda nuestra vida sea más cómoda, más fácil, más libre de conflictos. La gratificación inmediata, toda nuestra felicidad, no todos nuestros deseos y las cosas buenas. Mire, y ninguna de esas cosas pecaminosas que son buenas, pero cuando Dios soberanamente no alinea sus propósitos con tus deseos, si crees verdades como esta, me voy a centrar en lo que sí sé, no en lo que no sé. Voy a ser humillado por la exclusividad que he tenido, que he sido envuelto en esta promesa, que toda la cosa significa toda la cosa, así que voy a confiar en su bondad. Y la definición de Dios es buena. Es buena y mía me está tratando de hacerme como Cristo. De repente, ¿sabes cómo empiezas a sonar? Jonathan Edison Tara, como Elizabeth Elliot. El sufrimiento nunca es vano. Dios va a hacer esto para el bien y lo va a usar para su gloria y lo va a usar para mi crecimiento, lo va a usar para las almas, lo va a usar para el reino. Y duele y es difícil y tal vez tenga lágrimas rodando por tu rostro y aún sigas, pero Romanos 8:28 tiene que ser verdad porque Dios lo dijo y yo lo creo. Hombre, vamos a vivir de esa manera. Que Dios bendiga su palabra. Oremos. Señor, gracias por lo que este verbo contiene en su contenido. Es muy fácil predicar que vivir, es más fácil escucharlo que vivirlo, pero es tan hermoso, tan profundo, tan maravilloso. Señor, confesamos y confieso que hay áreas en las que nos cuesta ver que todas las cosas vienen para bien y que son bien. Nos cuesta concentrarnos en lo que sí sabemos y no en lo que no sabemos. Nos cuesta ver que estás confirmando la imagen de Cristo. No nos gusta la incomodidad. Señor, darías a Cornerstone un corazón de fe tan robusta que caminemos en la fe y nos sometemos a esta verdad y sabemos que harás que todo en nuestra vida trabaje juntos para el bien de aquellos que te aman, que son llamados de acuerdo a tu propósito para ser conformados a la imagen de tu Hijo, y podamos aferrarnos a esa verdad hasta que nos encontremos contigo en la gloria. Y ayúdenos en eso, mi Señor, en tu nombre. Amén. Para más información sobre esta enseñanza y otros recursos puede dirigirse a nuestro sitio web cbckaty.org.